este 2024 se cumplen ya 200 años de la batalla de Ayacucho, ¿no? La batalla que puso fin a la etapa virreinal del Perú, pero al mismo tiempo es el cierre del bicentenario peruano. Y lo que primero tenemos que decir es, ¿con qué podemos quedarnos de estos 200 años de historia republicana? Este video que vamos a realizar es acerca de el Perú en 200 años de república. No solamente vamos a centrarnos en la historia republicana del Perú, sino también en la época de la independencia. Bueno, como podemos darnos cuenta, los primeros años de la república fueron años bastante caóticos, bastante inestables. Fue una época caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Después de la guerra de independencia iniciaría una inestable época en el Perú llamada la Era de los Caudillos. Hablar de la independencia del Perú en sí es un poco complejo, por lo que significa, ¿no?, hablar sobre el proceso independentista en el Perú. Sin embargo, antes de mencionar lo que fue, incluso antes de la independencia del Perú se va a dar y antes de las guerras de independencia en esta parte del continente como tal, ya habían habido algunos antecedentes previos a la independencia del Perú. Por ejemplo, a fines del siglo XVIII se había dado, por ejemplo, la independencia de los Estados Unidos en 1783 y en 1791 se había dado la revolución haitiana. Una revolución que cabe precisar, y esto es algo que lo menciona incluso en el libro Luchas por la Independencia de la historiadora Marina Zuluaga, se menciona de que esta rebelión de esclavos en Haití marcó un antes y después en el pensamiento de la élite criolla, de esta parte, ¿no?, de la élite criolla hispánica, porque pues muchos criollos estaban con el temor y el miedo de una rebelión de esclavos como lo que había pasado en Haití. Aunque en el Perú ya habían habido algunos levantamientos, más específicamente como consecuencia de las reformas borbónicas. Y es que para nadie es un secreto que después de dichas reformas el virreinato peruano estaba perdiendo poder y protagonismo en el continente. No es lo mismo hablar de la época virreinal peruana en la época austriacista que la época virreinal peruana en la época de los Borbones. En la época borbónica, por ejemplo, los Borbones eran más centralistas, buscaban tener un poder absoluto sobre sus territorios, mientras que en el lado de los Austrias pues tenemos que era un gobierno un poco más flexible, con pues reinos y territorios más autónomos. Todo lo contrario a los Borbones, que lo que buscaban era centralizar el poder, y prueba de ello fueron las reformas borbónicas. Esto ocasionará que en el año 1780 se dé uno de los acontecimientos que va a marcar un antes y después en la historia del virreinato peruano: un levantamiento a gran escala en el territorio andino. Las reformas habían causado gran descontento en la población, principalmente andina, que se veía afectada por los impuestos y las alcabalas que tenían que pagar. Aparte que también afectaba comercialmente a algunos terratenientes y comerciantes, ¿no?, por la apertura de nuevas rutas comerciales, tanto terrestres como marítimas, ¿no? Recordemos que uno de los cambios que se va a dar en la época borbónica es la creación de nuevos virreinatos, como el virreinato del Río de la Plata, el virreinato de Nueva Granada. Todo esto significó la apertura de nuevas rutas comerciales y por lo tanto la ruptura del monopolio comercial y la creación de nuevas rutas de comercio. Con todo esto se va a dar un levantamiento armado, ¿no?, que va a ser liderado por uno de los personajes más conocidos y controversiales de la historia peruana, Túpac Amaru II, o también llamado José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Este personaje va a liderar una de las rebeliones indígenas y levantamientos más grandes y masivos de toda la época virreinal. Este acontecimiento marca un antes y después en la historia de lo que va a ser la independencia peruana. ¿Por qué? Porque Túpac Amaru
desestabilizó el virreinato peruano con su levantamiento y con su alzamiento en armas, a tal punto que después de su muerte las panacas van a comenzar a perder poder, ¿no? Comenzaron a perder poder precisamente por esta rebelión e insurrección de Túpac Amaru, que había alcanzado índices altísimos de popularidad. Solamente esto se va a dar en la parte del virreinato peruano, ya que incluso en la parte de lo que era la Real Audiencia de Charcas se va a ver un levantamiento con este también personaje conocido en la historia boliviana como Túpac Katari, ¿no? Julián Apaza Mina, que en la zona aymara se va a levantar en contra del Imperio Español. Ambos, tanto Túpac Amaru como Túpac Katari, lograron desestabilizar el poder virreinal. Estas rebeliones lograron cruzar el territorio, se expandieron y pues dejaron herido de muerte al virreinato peruano. Los criollos estaban temerosos de que vuelva a ocurrir un levantamiento indígena como lo que había pasado con Túpac Amaru II. Y bueno, la situación se iría agravando con el paso de los años hasta que llegamos a los inicios del siglo XIX. Corrupción durante la época virreinal es lo que había, y es que para nadie es una sorpresa de que pues el Perú republicano nació con corrupción. Sin embargo, estos círculos de corrupción ya afectaban al virreinato del Perú, más específicamente durante la época de los Austrias y parte de la época de los Borbones. Durante estas épocas era muy común de que gente de la aristocracia, de la nobleza, de la clase alta, de la élite criolla, compre puestos públicos o compre incluso cargos militares. Pues era algo muy común en la época que muchas personas, terratenientes y hacendados, compren títulos de generales, coroneles y alguno que otro cargo público. Esto se explica más a detalle en el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Que si usted pensaba de que la corrupción inicia en la época republicana, pues lamento decepcionarlo. Según el libro de Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, ya durante la época virreinal había una alta tasa de corrupción, un alto índice de corrupción dentro del sistema de gobierno virreinal, pues muchas personas compraban cargos públicos y en otros casos algunas autoridades elegían a dedos a sus representantes respectivos. Todo esto es algo que se menciona con mucho detalle en el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. En España durante el siglo XIX va a vivir tiempos de crisis, no solamente por el desastre de Trafalgar en 1805, sino también por la invasión napoleónica en el año 1808. Recordemos que España tuvo que afrontar una guerra de independencia dentro de su propio territorio para liberarse del dominio francés. Y esto generó pues una especie de vacío de poder dentro de la monarquía hispánica y dentro de los territorios de la monarquía. Porque pues se va a dar pase a las juntas de gobierno. Y estas juntas de gobierno en un inicio se van a fundar, se van a crear con el objetivo de oponerse al dominio francés, es decir, rechazar al régimen francés que se había impuesto en la península, ¿no? Estas juntas de gobierno rechazan al nuevo monarca francés, que es, como todos sabemos, José Bonaparte, hermano de Napoleón, conocido en la historia española como Pepe Botella. Antes de hablar de la independencia del Perú como tal, debemos recordar de que la situación empieza a decaer en España a partir de la década de 1800, ¿no? Con el desastre de Trafalgar, vemos que la flota franco-española es derrotada por el almirante Nelson, lo cual va a marcar el inicio del fin del Imperio Español, ¿no? Trafalgar marca un inicio de la decadencia y el declive del Imperio Español. Luego ya vendría la invasión a la península por parte de las tropas francesas, donde después de un acontecimiento muy conocido en la historia española como las abdicaciones de Bayona, Napoleón logra poner en el trono a su hermano José, que va a ser conocido como Pepe Botella, y esto va a significar
pues una serie de conflictos e inestabilidades dentro de... Hablar de la independencia en el Perú es algo bastante complejo. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados, ya prácticamente es una tradición este fenómeno que se da, sobre todo en la etapa escolar peruana, donde se tiene una visión algo romanticista de la independencia del Perú, donde pues se nos menciona, casi que por costumbre ya, que la guerra de independencia fue una guerra entre buenos y malos, ¿no? Una especie de cómic marveliano donde los patriotas eran algo así como superhéroes y los realistas eran feos y malos. Pero en realidad la independencia del Perú y la independencia como proceso en general es algo bastante complejo de estudiar. ¿De acuerdo? No se puede simplemente simplificar un proceso histórico como lo es la independencia peruana a solo decir que fue una guerra entre españoles y nativos peruanos en este caso. No, en realidad fue un periodo bastante complejo y es algo que vamos a ver dentro de muy poco. La visión clásica y costumbrista del Perú, de la forma en la que se ve la guerra de independencia, se ve desde un punto de vista nacionalista y romanticista. Un claro ejemplo de ello, por ejemplo, el sueño de San Martín. Que bueno, creo que todos sabemos que eso se formó en base a una especie de cuento que escribió, por ejemplo, Abraham Valdelomar, ¿no? Pero que se convirtió en una especie de historia verdadera popular, por así decirlo, ¿no? El sueño de San Martín es un claro ejemplo de esa visión romanticista y patriótica que tiene el Perú a la hora de contar la guerra de independencia. Sin embargo, cuando se habla ya de la independencia en un tema, en una forma más profunda, pues descubrimos que la independencia del Perú en sí es mucho más compleja de la que parece. Y eso es lo que hace interesante a la guerra de independencia del Perú. Anteriormente ya hemos hablado ya de lo que fue, ¿no? Los antecedentes a la independencia peruana, lo que estaba pasando en el virreinato peruano. Se habían dado las reformas borbónicas. España comienza a caer en una especie de declive y decadencia, ¿no? Con primero el régimen de Carlos IV y después el problema y conflicto que va a tener con su hijo, el heredero al trono, Fernando VII, el futuro Fernando VII. Pero no solamente eso, se había dado también la rebelión haitiana, 1791, y lo más importante, la Revolución Francesa. Todo eso va a influenciar dentro del virreinato peruano. Y es algo que se menciona, por ejemplo, en el libro Nación y Sociedad de la Historia del Perú, de Peter Claren. Se nos menciona que en el Perú va a surgir una primera generación de intelectuales conformada por Hipólito Unanue. Esta primera generación de intelectuales peruanos va a ser pues influenciada por las ideas de la Ilustración francesa, por las ideas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu y otros ilustrados de la época. Aparte que se había dado ya la Revolución Francesa y por lo tanto dentro de lo que en ese momento era la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, comenzaba a rondar, ¿no?, esas ideas de la Ilustración, ¿no? Y pues esta primera generación de intelectuales, donde vamos a tener, por ejemplo, a personajes como Francisco Javier de Luna Pizarro, ya después Manuel Lorenzo de Vidaurre, Justo Figuerola, José Faustino Sánchez Carrión, también Manuel Pérez de Tudela, ¿no?, entre otros, van a tener pues influencias de estas ideas. Entonces vemos de que pues ya para inicios de 1800 en el virreinato peruano ya se comienzan a difundir ideas separatistas. Previamente también se había dado el discurso de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no?, en su famosa carta a los españoles americanos, donde se promueve el separatismo.
Entonces vemos que básicamente para 1800 ya comienza de forma definitiva la decadencia del Imperio Español y se comienzan a difundir ideas separatistas. Y bueno, así ya como hemos mencionado ya anteriormente, en 1808 se da la invasión de las tropas napoleónicas a la península, y esto genera una especie de inestabilidad y conflictos dentro del territorio español. Napoleón va a poner en el trono a su hermano, y como consecuencia pues España va a tener una guerra de independencia. Una guerra de independencia donde, por cierto, van a combatir personajes que después se van a volver al bando patriota. Bueno, tenemos un caso, como es el caso de José de la Mar. Todos conocemos a José de la Mar. Él va a ser quien lidere la primera junta gubernativa del Perú en 1822 y que va a ser derrocado en el motín de Balconcillo en 1823. Sin embargo, José de la Mar, antes de su etapa patriótica, va a tener un periodo realista. Va a servir al rey, va a serle leal al ejército realista, a tal punto que él va a combatir en la Guerra de Independencia Española, y ya después, a mediados de 1816, va a volver al continente y se va a enlistar en el ejército realista del Perú, donde va a lograr títulos y más condecoraciones, hasta casi 1821, donde pues ya se va a pasar al bando patriota. De hecho, conocía muy de cerca a José de San Martín. Y ese es otro tema, ¿no? Hubieron muchos oficiales, y esto es algo también que se explica en el libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de que hubieron muchos oficiales del ejército patriota que antes fueron realistas. Ejemplos hay muchos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Andrés de Santa Cruz. Tenemos el caso, por ejemplo, de José de la Mar. José de San Martín incluso tuvo un pasado en el ejército realista. También Agustín Gamarra, ¿no? Que incluso combatió en la rebelión contra los hermanos Angulo. Y otros personajes que sirvieron antes al ejército realista, en el caso de la Mar, San Martín, Gamarra, Santa Cruz y otros tantos. Solo que después se van a cambiar de bando al lado patriota. Y no solamente eso, ¿no? Se ve también cambios de lugar entre patriotas y realistas, o realistas y patriotas. Un caso muy conocido, por ejemplo, es el de José Bernardo de Tagle, ¿no? Quien fuera prócer de la independencia peruana, pero que después terminará jurándole lealtad a Fernando VII, y que va a terminar muriendo en el Real Felipe en 1826. Mientras todo este conflicto surgía en España, mientras se daba pues la Constitución de Cádiz en 1812, mientras se estaba ya liberando de dominio francés, la situación en el Perú era algo crítica. Ya se habían formado juntas de gobierno. El virrey de aquel tiempo era José Fernando de Abascal, y él tiene que enfrentar varias insurrecciones y levantamientos en las provincias del interior. Entre 1811 y 1815 se van a dar algunos levantamientos en Tacna, una de las más conocidas, que lidera Francisco de Sela, ¿no? En 1811, y después también se van a dar en algunas otras ciudades, como por ejemplo Huánuco, Huamanga, incluso en Tarma también se ve rebeliones y levantamientos contra el régimen. Pero en 1814 se va a dar la rebelión de los hermanos Angulo, junto con Mateo Pumacahua, quien, curiosamente, años antes había enfrentado a la rebelión de Túpac Amaru II. Y era un reconocido oficial realista, es decir, él era leal al rey. Solo que digamos que Mateo Pumacahua era algo así como un opositor al liberalismo. Él era
era un absolutista rajatabla, o sea, era completamente absolutista, era igual al virrey Abascal. Abascal estaba completamente en contra del liberalismo, era un virrey totalmente absolutista. Y esto se ve reflejado en las medidas que tomó, ¿no? Era un personaje bastante autoritarista, bastante fuerte, que tomaba decisiones rápidamente. Durante su mandato va a ser donde el ejército realista va a vivir su tiempo de auge y apogeo. Durante esa época, por ejemplo, se va a lograr aplastar, se va a lograr reprimir a la llamada patria vieja chilena en 1814, después de lo que en la historiografía chilena se llama el desastre de Rancagua, donde tropas al mando del coronel Mariano Osorio lograron derrotar a los patriotas chilenos y instauraron de nuevo el orden en la Capitanía General de Chile. Ese sería, pues, creo yo, el último auge o último apogeo del ejército realista peruano, ya que después va a vivir, pues, tiempos de declive y decadencia. Principalmente después de la salida del virrey Abascal en 1816. Quien lo reemplaza va a ser Joaquín de la Pezuela, pero Pezuela es un virrey algo contradictorio, débil, que va a tener incluso un final algo violento, ¿no? Va a ser derrocado en 1821, mediante el motín de Asnapuque. Entonces vemos que durante la época de Abascal se reprimieron insurrecciones y levantamientos. Y es por ello que la élite criolla limeña, la clase alta, estaba bastante segura durante el mandato de Abascal, porque pues ellos colaboraban con las autoridades virreinales para reprimir las diferentes insurrecciones y levantamientos que se daban en diferentes territorios del virreinato peruano. Otra cosa que podemos incluir a este periodo, ¿no?, en la etapa final de Abascal, es que después de la época de Abascal vemos que se da la independencia de Chile en 1818, ¿no? Chacabuco, Maipú, y después San Martín va a llegar al virreinato peruano. Pero un año antes, en 1820, se va a proclamar la independencia de Trujillo. Y curiosamente, quien va a proclamar la independencia de Trujillo va a ser José Bernardo de Tagle. Ahora, ese periodo va a ser un poco más complejo todavía, ya que ahí se van a ver las divisiones y bifurcaciones que van a haber en los bandos realistas y patriotas. En 1820 llega San Martín al virreinato peruano y va a comenzar su expedición para la toma de Lima. Aunque durante la época sanmartiniana no va a haber muchos conflictos, o sea, no va a haber una batalla decisiva, no va a haber un enfrentamiento crucial entre ambos bandos. De hecho, San Martín más negocia, tiene conferencias con las autoridades y representantes del virrey Pezuela, y después con José de la Serna tiene la reunión de Punchauca. Le piden a José de San Martín que por favor reconozca, ¿no?, se someta a la Constitución de Cádiz y que reconozca la autoridad de la Constitución de Cádiz, y también que se someta a las autoridades virreinales. Sin embargo, en esas conferencias no se llega a ningún acuerdo. Otra cosa que podemos mencionar de esta etapa es que es una etapa bastante conflictiva, ya que durante esta etapa, después de las reuniones que va a tener el virrey Pezuela, ¿no?, bueno, sus representantes con los representantes de San Martín, va a llegar el momento decisivo del golpe, ¿no? Es derrocado Joaquín de la Pezuela por un pronunciamiento militar entre oficiales realistas. El que lo va a reemplazar es el general José de la Serna, que sería el último virrey del Perú en 1821. Con él ya comienza la última fase de la Guerra de Independencia. Con José de la Serna se da la reunión de Punchauca.
Y lo que le proponen a la Serna es unificar los dos ejércitos y reconocer la independencia del Perú. Asimismo, se le habla de un proyecto monárquico. Es decir, se traería un príncipe de la casa borbónica para que sea coronado rey del Perú. Y es que San Martín tenía en mente un proyecto monárquico. San Martín tenía en mente de que en el Perú se instaure una monarquía constitucional. Sin embargo, no lo logra. No lo logra porque, primero que nada, tiene mucha oposición. ¿De acuerdo? Las ideas republicanas eran las que abundaban en esa época. Incluso, cuando San Martín va a tomar la ciudad de Lima, uno de los principales temores que tiene la élite y la aristocracia limeña es que se desate un desorden social dentro de la ciudad, es decir, que se rompa el orden social dentro de la ciudad, que se dé una rebelión de esclavos y una rebelión indígena. Sin embargo, después el ejército patriota de San Martín pondría, digamos así, orden, ¿no? Aunque después, claro, se dieron algunos embargos de propiedades y algo que se menciona, ¿no?, en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, que es el llamado saqueo patriota, donde hubo descontrol y pues saqueos de propiedad privada en esta etapa, ¿no? Entonces es algo que se menciona en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, el llamado saqueo patriota. San Martín, después de su entrada a Lima, crearía el protectorado y pues sería proclamado protector del Perú. Sin embargo, tendría que enfrentarse a una dura oposición. Hay que decir que San Martín tiene que enfrentarse pues a la oposición republicana. Él tenía en mente un proyecto monárquico, sin embargo, la oposición republicana liderada por José Faustino Sánchez Carrión atacaría las ideas monárquicas a través de su diario La Abeja Republicana. Esa sería una de las principales razones por las cuales no prosperó el proyecto sanmartiniano. Hay una ucronía acerca de eso, ¿no? Hay una ucronía acerca de qué hubiera pasado si triunfaba el proyecto monárquico de San Martín en el Perú. Muy interesante. Esta oposición al proyecto monárquico sanmartiniano se ve reflejado en los escritos del diario La Abeja Republicana, que era un diario propiedad de José Faustino Sánchez Carrión. Al final se va a terminar imponiendo la república por sobre el proyecto monárquico, ¿no? Pero se va a ver durante esta etapa y también post independencia de que el Perú no se adapta a su nueva etapa independiente. Bueno, no exactamente el Perú, sino más específicamente la élite, la aristocracia, no se adapta a la nueva etapa independiente. ¿En qué sentido? En que las tradiciones virreinales van a seguir en la etapa de la república. En la época de post-independencia se sigue viendo, por ejemplo, tradiciones coloniales y algunas leyes coloniales van a seguir vigentes. Por ejemplo, la esclavitud en el Perú estuvo hasta mediados del siglo XIX. El tributo indígena siguió hasta finales del siglo XIX, a pesar de que San Martín daría la ley de vientres libres. Sin embargo, la gente, la aristocracia, seguiría aplazando la abolición de la esclavitud con otras leyes, ¿no? Primero dijeron de que los hijos de los esclavos serían independientes a los 20 años. Pero luego cambiaron la ley y dijeron a los 40, y así siguieron poniendo trabas para que no se diera pues la abolición de la esclavitud. Y el tributo indígena fue lo mismo, siguió circulando el tributo indígena en el Perú. Es por ello que muchos personajes de la aristocracia y la élite limeña
no se acostumbraban a su nuevo periodo independentista. Se seguía pues teniendo esa tradición de la colonia. Incluso los mayorazgos aún seguían vigentes, imagínense. Bueno, pero de hecho la abolición de la esclavitud fue algo bastante, algo curioso, ¿no? Porque la abolición de la esclavitud fue con manumisión de los esclavos, es decir, tuvieron que pagar por su libertad, ¿no? Durante la época de Ramón Castilla. Ramón Castilla tampoco directamente abolió la esclavitud directamente, sino que tuvo que pagar una manumisión de esclavos para que ellos compren su independencia. Y allí también se vio actos de corrupción. Y es algo que se menciona en el libro Historia de la corrupción en el Perú de Alfonso Quirós. Es algo bastante curioso lo que se va a ver en el Perú de aquellas épocas post-independencia. Ahora, ya hemos hablado de la época sanmartiniana. Bueno, San Martín poco a poco va a ir perdiendo apoyo, va a ir perdiendo partidarios y se va a ir quedando solo. En 1822 se va a dar la famosa reunión de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. San Martín se da cuenta de que las fuerzas realistas en la sierra son demasiado fuertes y pues decide renunciar al protectorado. Renuncia al protectorado y crea el primer congreso. Este primer congreso se forma en 1822 y su primer presidente va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro. Este primer congreso va a nombrar a una junta de gobierno que va a ser presidida por José de la Mar en compañía de Manuel Salazar Ibaquijano y Felipe Antonio de Alvarado. Ellos serían los que gobernarían con la junta gubernativa. Sin embargo, esta junta gubernativa terminó fracasando. El ejército patriota fue derrotado en las batallas de Moquegua y Torata y al final este fracaso pues terminó pasando. Entonces pues llegaríamos a 1823, donde se daría el primer golpe de estado en la historia peruana, conocido como el Motín de Balconcillo. A raíz de estas derrotas en Moquegua y Torata, el ejército patriota pues va a tener una serie de conflictos e inestabilidades internas. Los militares van a pues pedir la renuncia de esta junta de gobierno y el nombramiento de un nuevo presidente. Finalmente, el nuevo presidente elegido será José de la Riva Agüero, el 8 de febrero de 1823. De esta manera culmina el primer golpe de estado de la historia peruana, conocido como el Motín de Balconcillo. Así es, muchachos, el primer presidente de la historia peruana surgió mediante un golpe de estado. Su nombre fue José de la Riva Agüero Sánchez y Boquete, marqués de Montealegre. Como ustedes deben de darse cuenta, era parte de la élite y nobleza limeña de la época. José de la Riva Agüero Sánchez y Boquete estuvo también como primer presidente del Perú. Durante su gobierno llegaría el primer empréstito que va a tener el Perú en su historia, pero también va a ser una época inestable y caótica, ya que Riva Agüero sería un pésimo gobernante. Para empezar, se le dio el título de Gran Mariscal del Perú, siendo un simple civil, ya que Riva Agüero no había tenido experiencia militar alguna. Bueno, en esa época era bastante común que nobles y terratenientes compren títulos de coroneles, generales y mariscales. Durante su gobierno se vio pues una ineficiencia también del ejército patriota. El ejército patriota nuevamente sería derrotado y fracasaría la segunda campaña de intermedios. Para terminar de empeorar la situación, tendría un conflicto muy grave con el Congreso peruano de aquella época. Estos conflictos entre líderes peruanos va a terminar desencadenando pues que el Perú tenga que llamar a Simón Bolívar para que culmine el periodo independentista dentro del Perú. Las fuerzas realistas seguían ganando poder en el sur,
Por un lado en el sur estaba pues el poder realista y por el otro lado en el norte estaba pues las fuerzas patriotas. Entonces la situación estaba bastante tensa, bastante fuerte. Y pues había que hacer algo para poder terminar de una vez con la guerra. Ya se tenía claro de que los líderes peruanos no podían hacer mucho, ya que estaban peleándose entre ellos. Por un lado tenías a Ribagüero y por el otro lado tenías a José Bernardo de Tagle. Al final José de la Ribagüero va a terminar siendo vacado y se convertiría en el primer presidente vacado de la historia peruana. Curiosamente también fue el primer presidente golpista de la historia. Es algo bastante curioso de la historia peruana, ¿no? El primer presidente surge curiosamente de inestabilidades y conflictos y es puesto en el poder mediante un golpe de estado y después será precisamente también el primer presidente vacado de la historia peruana. Es algo bastante curioso, la verdad, lo que le pasará a José de la Ribagüero Sánchez y Boquete. Pero Ribagüero, más allá de acatar las órdenes, de aceptar su derrota, no le interesa absolutamente nada y termina retirándose hacia Trujillo. Y ya estando en Trujillo, gobierna en paralelo el Perú, ya que mientras él gobernaba en Trujillo, en Lima, nombran como presidente a José Bernardo de Tagle. Entonces hay un conflicto, vemos un conflicto entre pues líderes peruanos, ¿no? Entre José Bernardo de Tagle, que estaba en el Congreso peruano en Lima, y José de la Ribagüero, que gobernaba pues en paralelo en Trujillo. Al final José de la Ribagüero va a terminar siendo traicionado por uno de sus oficiales y va a terminar siendo exiliado, a pesar de que Bolívar había ordenado su fusilamiento. En 1823 Bolívar llega al Perú y pues el Congreso peruano le va a terminar cediendo todos los poderes y se va a terminar convirtiendo en dictador del Perú. Y con él ya se culminará la etapa de la independencia peruana. Podemos darnos cuenta de que en la etapa bolivariana también va a haber descontrol y va a haber despilfarro. La etapa bolivariana es también algo descontrolada. Durante su etapa, por ejemplo, se va a ver un descontrol total y se va a ver más saqueos y pillaje por parte de miembros del ejército patriota. Es algo que se menciona incluso en el libro Historia de la Corrupción en el Perú, donde se nos dice y se nos menciona de que Bolívar va a formar a la primera generación de caudillos peruanos, aquella conformada por Antonio Gutiérrez de la Fuente, Agustín Gamarra, Felipe Santiago Salaverry y Andrés de Santa Cruz. Incluso se menciona que Gutiérrez de la Fuente y Agustín Gamarra, siendo aliados, comenzaron a cometer actos pues vandálicos y comenzaron a apropiarse de propiedades y territorios, incluso que eran algunos, en algunos casos, propiedades de la iglesia. Y de esa manera comenzaban a enriquecerse. Era algo impresionante el descontrol que se veía en aquella época. ¿Qué otra cosa se nos menciona? Bueno, también podemos mencionar de que durante la época bolivariana sí se van a ver batallas decisivas como la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, pero se va a ver algo más. A ver, ya hemos mencionado la Constitución de Cádiz. Sabemos de que Fernando al final va a terminar traicionando al pueblo español, reimplantando el absolutismo, y es por ello que se va a ganar el odio de la población. Y en 1820 ocurre algo en España. A ver, si bien es cierto, el Perú es un territorio que se había convertido en un bastión realista bastante fuerte, ocurrió algo. No se pudo mandar tropas desde la península hasta hacia el Virreinato del Perú para auxiliar a las tropas de la Serna que estaban en el sur. ¿Y por qué no se pudo mandar fuerzas? Pues muy simple. El ejército realista estaba resistiendo en la Sierra del Sur. Mientras eso ocurría, en España se va a dar un acontecimiento clave, un acontecimiento que va a cambiar la historia para siempre: la rebelión del general Rafael del Riego, donde se va a dar inicio al trienio liberal en España.
entre 1820 y 1823. La rebelión de Del Riego es fundamental para entender por qué en la península o desde la península no llegaron refuerzos. En España se estaban viviendo tiempos de conflictos e inestabilidad, eran tiempos bastante tensos. Se estaba dando el trienio liberal en España. Los liberales tomaron el poder después de la rebelión de Rafael del Riego. Y este trienio duraría hasta 1823, donde los absolutistas volverían del Imperio Español o de la corona española, y que había salido pues victoriosa ya en las guerras napoleónicas, que no había pasado más de 9 años desde la derrota de Napoleón en Waterloo y las derrotas que había sufrido después del levantamiento, después de la séptima coalición y todo eso. Entonces fue una época de muchos cambios. Y además digamos de que después de la invasión napoleónica, después de la intervención inglesa, después de todo eso, España es la que se ve más afectada en el Congreso de Viena. A pesar de que España pues estaba en cierto punto estaba en el bando victorioso, ¿no? Pero no sacó ningún beneficio. Más bien al contrario, terminó sumido en una crisis tremenda, ¿no? Hay una división en España entre liberales y absolutistas, se reimplanta el absolutismo, la rebelión del Riego, ¿no? Rafael del Riego, no se pueden enviar tropas para defender las colonias en América. Creo que si se hubiera dado esas ayudas, ¿no? Creo que la guerra de independencia hubiera cobrado otro sentido, no hubiera sido otra la historia, ¿no? Se hubiera podido crear una historia contrafáctica ahí, ¿no? Una historia contrafáctica donde pudiéramos decir qué hubiera pasado si no se daba la rebelión del Riego, o qué hubiera pasado si no se daba el motín de Balconcillo, ¿no? Porque uno de los motivos por los cuales se da el motín de Balconcillo es precisamente por las derrotas en Moquegua y Toraca que había sufrido el ejército. Pero como sufrieron estas derrotas, pues se buscó el pretexto adecuado para poder, precisamente, ¿no? Acabar con la Junta de Gobierno y nombrar como presidente a Rivagüero. Pero en España, en todo el siglo XIX, España va a entrar en una crisis tremenda, ¿no? Y es por eso que Fernando VII es muy criticado en la historia española. Después, ¿no? Más adelante, vamos a ver todo lo que va a pasar en España. Por ejemplo, en los años 1830 se va a dar la primera guerra carlista, entre esta división que va a haber entre los isabelinos y los carlistas y todo eso. Y a lo largo del siglo XIX, España va a vivir tiempos de mucha crisis, que se va a dar después de Trafalgar, porque después de la batalla de Trafalgar, después de la derrota, viene la decadencia española, ¿no? Que comienza con las invasiones napoleónicas, luego quedan totalmente destruidos económicamente, luego se tienen la primera constitución, que es la de Cádiz, pero se reimplanta el absolutismo, hay una división política en España, que se ve reflejado aquí también con el virrey La Serna y Antonio Olañeta, que Olañeta era absolutista y La Serna liberal, y que eso también afectó al ejército realista a la hora de enfrentarse al ejército patriota, porque el bando realista se partió en dos, a raíz también de la rebelión de Olañeta contra el virrey La Serna por la Constitución de Cádiz y el absolutismo, ¿no? Que bueno, ya he explicado de que La Serna era liberal y Olañeta era absolutista, y eso también afectó mucho al ejército realista. Si no, creo que la guerra hubiera tomado otro rumbo, ¿no? Porque aquí pues el realismo era muy fuerte, sobre todo en la parte donde estaba refugiado el virrey, era un realismo muy fuerte, había un bastión bastante fuerte en lo que era la sierra central, todo eso, el sur, ¿no? Era un bastión realista bastante fuerte. Pero finalmente pues vemos de que 1823 sí es una oportunidad perdida dentro de nuestra historia para poder haber logrado la independencia. No se logró en 1823, creo que todo el mundo sabe eso. La independencia se va a lograr un año después, ya con Bolívar, estando en el Perú, ¿no? Pero igual, ¿no? Eso trajo muchas consecuencias. Y creo que pudo haber sido un año donde el Perú, o bueno, parte de lo que en ese momento era el Perú, pudo haber perdido la guerra, porque estaban en una situación crítica. Los realistas pudieron haber
tenido una oportunidad para inclinar la balanza, inclinar la guerra a su favor. Al ver esta división entre Torretagle, Ribagüero, el Congreso, se pudo dar un contragolpe al ejército patriota y destruir el proyecto independentista peruano. Obviamente esto no ocurrió. Recordemos que ya el Congreso llama pues a Bolívar, ¿no? Se viene la intervención gran colombiana, y Bolívar va a lograr, ¿no?, lo que no lograron Ribagüero, ni Torretagle, ni Lamar. Y bueno, es algo muy curioso porque también cuando se inicia la República, Bolívar no ve a ningún militar peruano capacitado para gobernar el Perú, ¿no? Creo que Bolívar también tenía eso. Y creo que también, o sea, vamos a decir que, bueno, después se va a dar la era de los caudillos, las guerras civiles de inicios de la República, que fue una consecuencia de lo que surgió después, el patronazgo caudillesco, ¿no? Donde estos hombres que habían peleado en la guerra de independencia van a pelear ahora por ver quién va a gobernar el Perú. Estas personas se creían con derecho a gobernar el Perú, pero no eran personas con ideas. A lo que quiero llegar es que estas personas solo llegaban ahí porque querían el poder, nada más, ambicionaban el poder, pero no tenían un proyecto de Estado, un proyecto nacional, ¿no? No había todavía eso, no tenían ese proyecto nacional, no había un proyecto de Estado, no existía todavía, no había, esa mentalidad no estaba en los caudillos, ¿no? Por ejemplo, los casos de Agustín Gamarra, casos de Salaverry, ¿no? El mismo Bermúdez, o otros caudillos que van a ir apareciendo al inicio de la República, el propio Gutiérrez de la Fuente también, ¿no? Eran caudillos pues típicos, ¿no? Que solamente estaban ahí por el poder y nada más. Por eso destruyeron, creo yo, al Perú y lo atrasaron con sus guerras civiles y sus levantamientos. Los inicios del Perú republicano fueron caóticos, ¿no? Sucesivos golpes de Estado, levantamientos, que incluso se vio en la guerra con Chile. El caudillismo seguía presente en el Perú, lamentablemente es así. Todo esto del Perú, desde sus inicios en la República, ha tenido sucesivos golpes de Estado, levantamientos, crisis políticas y económicas bastante fuertes, ¿no? Vemos lo que tuvo en 1870 con lo que fue el boom del guano y todo eso. Pero pues el Perú tuvo todo eso, ¿no? Lastimosamente fue así. No hay lastimosamente el Perú se ha visto envuelto en crisis bastante fuertes, ¿no? En situaciones bastante críticas. La Guerra del Pacífico fue el fracaso de toda la nación peruana del siglo XIX, donde el Perú quedó destruido y que además tuvieron que empezar con la reconstrucción nacional, donde además tuvimos una guerra entre iglesistas y caceristas. Luego en el siglo XX, no empezando el siglo XX, vamos a tener también algunas dictaduras militares o dictaduras cívico-militares, el caso de Leguía, el caso de Sánchez Cerro, el caso de, por ejemplo, Benavides, el caso de Odría, y ya por último, ya más contemporáneo con nuestra historia, en el caso de el general Velasco o Alberto Fujimori, ¿no? Todo esto es lo que se ha visto en el Perú a lo largo de los 200 años de independencia, ¿no? Los 200 años de historia republicana. Se ha visto que el Perú pues ha estado en bastantes crisis económicas, crisis políticas, sociales, ¿no? Bastante lamentable, ¿no? Y bueno, muchos dicen de que el Perú ha fracasado como nación independiente. Bueno, yo creo que toda nación ha tenido un fracaso, ¿no? Eso es inevitable. Como se dice, nunca se puede alcanzar una perfección. Lastimosamente el Perú nació en el desorden y lamentablemente tuvo líderes en sus inicios que ni ellos mismos creo que sabían lo que querían para el Perú, ¿no? Estos personajes que decían defender una idea republicana, una idea que ellos, creo que ni siquiera ellos entendían, ni siquiera los mismos llamados próceres que estuvieron en el primer Congreso Constituyente, ni siquiera ellos mismos tenían ni idea de lo que querían realmente para el Perú, para un proyecto de Estado, ¿no? Lastimosamente es así. Se vio reflejado, por ejemplo, cuando terminó la independencia, seguíamos con nuestras tradiciones coloniales, ¿no?
Por ejemplo, la esclavitud no fue abolida. A pesar de que ya estábamos en la época de independencia, la esclavitud no fue abolida, sino hasta años después, ¿no? Nunca se propuso entre 1822 o 1830 abolir la esclavitud. O sea, ahí ya te das cuenta de que pues estas personas realmente no sabían qué hacer con el Perú. La esclavitud se va a mantener y además vamos a seguir con esas tradiciones coloniales, ¿no? Por ejemplo, la clase dominante aún no va a renunciar a esas tradiciones coloniales que aún mantenía, ¿no? Y es por eso que muchos dicen que la clase alta peruana, la clase limeña, la clase alta, todavía en la crisis política, ¿no? Y como dije anteriormente, creo que la crisis viene de arriba específicamente, ¿no? Curiosamente también en el Perú reina la corrupción, que es algo que también no deja avanzar al Perú como nación próspera. La corrupción ha sido, creo yo, un cáncer también en la política peruana, para su avance y para su estabilidad, ¿no? No es una nación próspera ni estable el Perú, desgraciadamente por toda la corrupción que hay dentro del sistema. El sistema peruano está corrompido y es algo que, por ejemplo, se menciona en el libro de Alfonso Quirós, donde se nos menciona de que pues, la corrupción viene desde las altas esferas del Estado. El Estado es el que está corrompido lastimosamente, ¿no? Y esto es lo que ha impedido que el Perú no avance como una nación próspera y estable. Lamentablemente se ha visto esto. No hemos podido avanzar correctamente en estos 200 años de historia republicana. Creo que ya es tiempo de buscar una reflexión o una conclusión, ¿no? Para que las nuevas generaciones no cometan los mismos errores que cometieron los líderes del pasado y que vimos a dónde nos llevaron, ¿no? Perdimos una guerra en 1879, fue el fracaso del Perú republicano como nación, ¿no? Luego vimos la época del terrorismo y eso también vemos que en el Perú todavía hay desigualdad. Lamentablemente en el Perú aún hay desigualdad. Se vio en la guerra con Chile, se vio en la época del terrorismo, para que se hagan más, una idea más aceptable, en la época del terrorismo también se vio. Y ahora, hoy en día, pues somos un estado bastante precario, donde escasea todo, lamentablemente, ¿no? No tenemos un buen sistema de salud. La unión que tanto se profesan en algunas canciones, en algunos lugares, no se vio. Por ejemplo, en la pandemia no se vio la unión que tanto se solía decir, ¿no? Somos un estado donde lastimosamente escasea todo, ¿no? Por ejemplo, no tenemos un buen sistema educativo tampoco, no tenemos un buen sistema de salud. En muchos hospitales escasean los medicamentos, escasea todo, ¿no? Lamentablemente es así. No hay un buen sistema de salud, no hay un buen sistema de educación. Muchas obras en muchos casos están mal hechas porque se hace con corrupción, lastimosamente, que nuevamente vamos a decir, la corrupción es lo que no ha dejado avanzar al Perú como una nación próspera e independiente. Lamentablemente es así. Y bueno, como vuelvo a decir, el bicentenario del Perú ha pasado prácticamente desapercibido. Bueno, nos queda un año ya para acabar con el bicentenario. 2024 ya se va a acabar todo el bicentenario. Y vamos a pasar pues a 2029, donde va a ser el centenario de la reincorporación de Tacna. El bicentenario va a pasar de moda, ¿no? Se va a olvidar, va a pasar como una fecha común cualquiera. Y pues se va a hablar del centenario de la reincorporación de Tacna al Perú. Ahora, pueden decirme que no, que si no se dio las celebraciones adecuadas fue por lo que pasó en lo que fue la pandemia, ¿no? Y eso también es algo aceptable, ¿no? Lo que pasó en la pandemia y todo eso. Pero la verdad es que años antes, nunca se oyó hablar de bicentenario, de una celebración del bicentenario. En el año 90 nadie hablaba de bicentenario. En el 2000 nadie hablaba de bicentenario. En el 2010 nadie hablaba de bicentenario. ¿Se habrá hablado de bicentenario en qué año? A ver, 2016, 2017, 2018, tal vez por ahí. Pero no se hablaba de una celebración grande del bicentenario. Como se dice por ahí, no todos los años se cumplen 200 años de una independencia.
Lastimosamente nuestro bicentenario fue un periodo frío que va a pasar desapercibido, que no se va a recordar mucho en la historia peruana, salvo por la crisis política, por las marchas que están viendo, ¿no? Y todo eso, ¿no? Vamos a tener pues ya dentro de muy poco, después va a pasar el bicentenario, vamos a llegar al centenario de la reincorporación de Tacna, luego va a ser pues las celebraciones por la fundación de Lima en el 2035, luego vienen ya las fundaciones de las ciudades, ¿no? Arequipa, Huánuco. En el 2051 se va a cumplir ya por esa época, ya será 500 años, por ejemplo, supongo yo, ya de la universidad, de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y todo eso. Esto van a ser épocas de muchos cambios, creo yo, ¿no? Y bueno, antes de terminar con todo esto, no debemos decir de que, pues, es bueno saber un poco de la historia de nuestro país, ¿no? Para que de esa manera se pueda reflexionar o sacar una conclusión para que nosotros no cometamos los mismos errores de nuestros líderes pasados y para que nuestra nación sea una nación más estable y más próspera, ¿no? Y también para que las nuevas generaciones crezcan en un sitio mejor y para que también ellos aprendan a valorar su nación.